Bien, hermanos, saludo a quien no he saludado y les doy la bienvenida. Como saben, estamos estudiando el Evangelio de Jesús a través del libro de Marcos, ¿no es cierto? Y hoy nos toca el capítulo 8, desde el versículo 11 hasta el 26. Y como hemos estado viendo junto a mis hermanos en lecciones anteriores, hemos podido ver y aprender de distintos milagros que ha realizado Jesús, ¿verdad? Y estos milagros que realiza Jesús son a través de las necesidades de las personas que le buscan. Hace 2 domingos atrás nuestro hermano Cristian y el domingo anterior nuestro hermano Ramiro nos hablaba sobre la compasión que tuvo Jesús ante la necesidad de alguien, donde vimos que a través de nuestro hermano Cristian pudimos aprender cómo él sanó a un sordomudo, y también nuestro hermano Ramiro nos mostró cómo Jesús hizo nuevamente el milagro de los panes y los peces a 4.000 personas, ¿verdad? Y ante estos milagros, hermanos, que ya hemos visto a través del Evangelio de Marcos, podemos decir que ya es difícil no querer creer en Jesucristo, ¿verdad? Todos los milagros que Él ha realizado son actos sobrenaturales, así que es imposible decir, no, sabéis que yo estuve ahí con Jesús, pero no creo en todos los milagros que Él hizo, no creo que Él es Jesús. Para nosotros, si nos ponemos a pensar, sería súper difícil decir eso, decir, no, yo no creo, porque todo lo que ha hecho son cosas que no cualquiera pudo hacer, de hecho solamente Dios las podía hacer. Pero déjenme decirle, hermanos, que siempre va a haber alguien que va a nadar en contra de la corriente, ¿verdad? Hay un dicho popular que dice por ahí que no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿verdad? Y siempre va a haber alguien que va a estar obstaculizando el ministerio que realizó nuestro Señor Jesús. Y en esta ocasión yo pude descubrir que Jesús dejó en evidencia 2 tipos de ceguera que en el día de hoy ni siquiera los oftalmólogos han podido diagnosticar. Y el tema para el día de hoy yo le puse cegueras al descubierto. Leamos los pasajes desde el versículo 11 hasta el 26. Le voy a dar lectura. Dice así: vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar a la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí, diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veís, y teniendo oídos no oís. ¿Y no recordáis cuando partí los 5 panes entre 5.000? ¿Cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando de los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Vino luego a Betsaida, y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima, y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos, y le hizo que mirase, y fue restablecido. Y vio de lejos y claramente a todos, y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Oramos. Padre, Señor,
En esta hora te damos las gracias porque tú nos permites reunirnos acá, Señor. Gracias porque podemos tener comunión entre los hermanos, podemos aprender de tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que en esta hora nos permitas poner atención a la palabra que hoy tienes para nosotros, que podamos poner en práctica, Señor, lo que tú vas a hablar a nuestras vidas. Te pido, Señor, que quites cualquier palabra que no provenga de ti, Señor, para poder entregar una doctrina sana, limpia y sin mancha, Señor, y que la podamos atesorar en nuestro corazón, Padre, y ponerlo en práctica, Señor, en nuestro diario vivir. Lo dejamos todo por los méritos de Cristo Jesús. Amén. No sé si alguna vez le ha pasado a ustedes, pero la verdad es que a mí hace muy poquito me pasó algo y me hizo pensar en este tema. Yo, como saben, trabajo 7x7. Y allá donde yo trabajo tengo una llave para los casilleros, para guardar mis cosas, mi ropa de trabajo. Y un día estaba haciendo mi bolso y me acordé de mis llaves, porque sin ellas no puedo hacer nada ya. Dije, ¿dónde estarán mis llaves? Y yo fui al lugar de confianza, donde siempre las dejo, que es el bolsillo pequeño de mi bolso. Y las busqué, no las encontré. Y ahí empezó en mí una desesperación. ¿Dónde estarán las llaves? En mi mente, ¿dónde estarán las llaves? Las llaves, solo pensé en las llaves. Busqué en el bolsillo donde están, no estaban, vacié todo, no la encontré. Saqué la ropa de mi bolso, la toalla, los útiles de aseo, y no estaba. Me desesperé. Empecé a buscar en la pieza. Uy, ¿dónde estará en la pieza? En los cajones, en la ropa de la Carla, en los juguetes de la Flo. No la encontraba. Revisé toda la casa y no la encontré porque me desesperé en buscar la llave. La Carla me decía, amor, quizás está ahí. No, si no está ahí. La Flo, papi, quizás yo... No, no está ahí, no está ahí, no está, no la encuentro. Llegó un punto que ya no la encontré y me rendí. Y dije, ya, voy a empezar otra vez. Y voy donde dejé las cosas en mi bolso y ahí estaban las llaves. Ahí mismo. A lo que voy, hermano, es que nosotros muchas veces nos desesperamos en un problema que nos cegamos, nos ponemos una venda y todo lo que nos dicen no lo pescamos, sino que estamos siempre en ese problema hasta poder resolverlo. Y eso es lo que le pasó a este selecto grupo que vamos a ver hoy día, que tenían una venda y no podían ver con claridad las cosas. Y a este primer punto yo le puse ceguera total, que es desde el versículo 11 al 13. Dice, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, con Jesús, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Dejándolos, volvió a entrar a la barca y se fue a la otra ribera. Recordemos que nuestro hermano Cristian ahí tenía un mapa y nos dijo que Jesús estaba en Sidón y tenía que llegar a Decápolis. Ahí Jesús realizó distintos tipos de milagros, ¿verdad? Y después de todos esos milagros que realizó, como podemos ver, nos dicen que llegó a Dalmanuta. ¿Qué quiere decir Dalmanuta? Es un territorio ya judío. Podríamos decirle que donde estaba Jesús volvió a un territorio judío. Y como sabemos, habían varias sectas, tipos de religiones, por decirlo allá, en el territorio judío. Pero los más populares eran los fariseos, que ellos siempre estuvieron detrás de Jesús, pero no por sus maravillas, o no porque se maravillaban de las cosas que él hacía, sino que ellos estaban siempre detrás de Jesús para desacreditar los milagros. ¿Por qué? Porque ellos no creían que verdaderamente era el Hijo de Dios, ¿no es cierto? Entonces, ellos no vinieron de manera pasiva, sino que fueron al tiro a tentarle, a decirle que querían señal del cielo. ¿Y qué quiero decir con señal del cielo? Bueno, me explico. Como les dije, para los fariseos todos los milagros de Jesús fueron cuestionables. Cuando él sanó a un paralítico no era cuestionable, él no hacía eso. O un ejemplo más común,
En Mateo 12:24, no sé si se recuerdan, cuando él habla sobre la blasfemia del Espíritu Santo, que me dio también, me tocó tocar ese tema. Y a él antes de comenzar le habían llegado un endemoniado, ¿no es cierto? Y él sana al endemoniado de manera instantánea. Pero ¿qué dijeron los fariseos para desacreditarle? Le dijeron no, que él por el poder de Belcebú echaba fuera a los demonios. ¿Y quién era Belcebú? Era el príncipe de los demonios, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que siempre buscaron desacreditar los milagros hechos por Jesús. Pero eso no se quedó ahí, porque Jesús le respondió. Y él habló de cómo se iba a dividir una propia casa, que Satanás no podía dividirse con mismo Satanás, o sino era algo que no calzaba, algo ilógico. Pero a lo que voy es que siempre ellos trataron de buscar una excusa para no creer en el Señor Jesús, ¿verdad? Y ellos dicen que querían una señal del cielo. ¿A qué se refiere con esto? Porque si recordemos, los fariseos eran eruditos de la ley. Ellos se sabían al revés y al derecho todas las cosas que habían realizado. Quizá ellos querían un milagro del tipo de Moisés, cuando le pide al Señor que abra el mar para escapar de los egipcios, de los carros del faraón. O quizás querían un milagro cuando Josué pidió que separase el sol y la luna. La verdad es que no sé cómo fue eso, pero dice la palabra de Dios que fue algo que nunca más se iba a ver. Quizás los fariseos querían ese tipo de milagro. O cuando Elías hizo llover fuego. A eso se referían. Pero yo creo, hermano, que si Jesús le hubiera hecho caso y hubiera realizado un tipo de milagros, ellos iban a buscar un pero. ¿Por qué? Porque simplemente ellos estaban ciegos totalmente. Ellos no querían ver ni creer que Jesús era el Hijo de Dios. Era parte de la deidad quien vino a vivir en esta tierra de una vida enteramente perfecta. Hiciera lo que hiciera Jesús, ellos no lo iban a creer. Y si me acompañan, acá podemos ver un ejemplo en la palabra de Dios, en Juan, desde el capítulo 9, del versículo 35 al 41. Acá lleva por título la ceguera total, ceguera espiritual. Dice: oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Acá Jesús se refiere a los fariseos y él les dice que eran incrédulos y que rechazaban como tal al que vino por parte de Dios, que era Jesús mismo. Acá podemos tener presente la hipocresía por la que los fariseos actuaban. Ellos, para ser una eminencia, para conocer toda la palabra de Dios, les faltaba algo, que era conocerlo de manera genuina. Eran sepulcros blanqueados, que solo buscaban la aprobación, pero no tenían una comunión genuina con Dios. Por eso estaban cegados totalmente. ¿Y saben qué hizo Jesús? Jesús nos dice la palabra que Él no le respondió, sino que Él los dejó y tomó su barca para ir a la otra ribera. Acá hay una palabra muy importante que dice gimiendo. Pueden haber gemidos de rabia, gemidos de tristeza, de llanto. Y yo busqué en la traducción y este gemido habla
sobre suspirar profundamente. Suspiró y se fue. Pero él no los dejó porque quería que los fariseos se perdieran y se fueran al infierno. Él se marchó porque él ya había hecho todo lo posible para que las personas pudiesen creer. Él ya había realizado un milagro, le había dado palabra de vida y los fariseos simplemente no entendieron porque estuvieron cegados. Y no sé si le ha pasado a ustedes que como los fariseos en la vida actual, nosotros buscamos a alguien, no sé, que apreciamos, que yo quiero que esta persona se salve, como ver al infierno. Y le hablamos, pasan años, le hablamos, y esta persona no quiere entender. Porque al igual que los fariseos, tiene su corazón ya duro, no entiende, tiene una terquedad, una ceguedad que no le permite ver. Y busca excusa, trae excusa, dice, no, yo aquí estoy bien si yo me gané el cielo porque yo me porto bien, no robo, trabajo. Pero eso no es ganarse el cielo. Ganarse el cielo es tener un encuentro con el Señor Jesús, reconocer nuestra maldad y reconocer que Él vino para salvarnos. Él se sacrificó en la cruz para nosotros tener vida. Y eso es lo que muchos no quieren entender. ¿Por qué? Porque viven en una vida de maldad, pero que para ellos es normal porque son buenos. Y las cosas no son así porque nosotros que tuvimos un encuentro con el Señor Jesús sabemos que estuvimos mal a pesar de que fuéramos las personas más tranquilas, por decirlo así, que vivíamos en este mundo. Pero así no es. Y si me acompañan también en el mismo capítulo de Juan, Juan tenía muchas cosas buenas. En el capítulo 6, desde el capítulo 25, podemos ver que personas que habían participado en el milagro de la alimentación a los 5.000 estaban buscando a Jesús hasta que lo encontraron al otro lado del mar, ¿verdad? Y la gente, no se lo voy a leer, solo se lo voy a comentar, pero para que ustedes puedan también seguirlo, para que vean que es verdad lo que estoy hablando. Dicen que la gente que presenció el milagro de los panes buscaba a Jesús, pero Jesús entendió que la gente no lo buscaba por la conversión de ellos mismos, por las señales, para buscarlo, para decirlo de una mejor forma. Ellos no lo buscaban por la salvación, ellos lo buscaban por las cosas superficiales. ¿Qué buscaban ellos? Buscaban los peces y los panes. Ellos no buscaban al maestro. Y Jesús entendió esto y Él le dijo, ustedes me buscan por el pan, no me buscan por mis señales ni por la vida eterna de restauración. Porque Jesús era la misma verdad, tenían al Dios mismo y ellos no creían. Y ellos le respondieron, le dijeron, ¿qué señales has hecho tú para que creamos en ti? Entonces, ¿entienden el nivel de ceguedad que había en ese entonces? Estando con Jesús mismo, ellos le preguntaron, ¿pero qué has hecho tú para que nosotros creamos en ti? Para ellos quizás en ese entonces no bastaban los milagros, no bastaban la diferencia del vivir de Jesús, porque yo creo que una persona que en ese entonces vivió sin pecado, o sea, sin ningún pecado, ya con ese punto es diferente a todo el resto de las personas. Pero aún así, ellos no entendían. Y alguien que no quiere entender, no va a entender. Simplemente, ¿por qué? Porque están cegados. ¿Y nosotros qué podemos hacer? Tenemos algo muy, muy fuerte, muy valioso que es la oración. Quizás nosotros no lo vamos a hacer cambiar de opinión, pero sí tenemos que tener siempre presente a esa persona. Orar por ella, doblar nuestra rodilla para que ellos a través de Cristo puedan encontrar la salvación y esa venda pueda ser descubierta. Muchos conocen el pasaje de Juan 3:16, ¿verdad? Pero ¿qué dice después del versículo 16? Dice que Él no vino a condenar al mundo, sino que a salvarlo, ¿verdad?
pero también dice que el que no ha querido creer ya ha sido condenado. Y el versículo 19 y 20, ¿qué dice? Ahí nos dice cuál es la condenación. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Como les dije anteriormente, ahora, al igual que antes como los fariseos, hay mucha gente que no ha querido creer y ha preferido vivir en la oscuridad y no ver la luz de Cristo. Como les dije anteriormente, no, ellos están bien así porque están en la oscuridad y no quieren ver la luz porque no quieren ver lo mal que ellos están. Y personas así nunca van a poder ser desvendados. Por eso nosotros tenemos que orar por ellos para que en algún momento Dios pueda hacer su obra redentora y cambiar sus vidas. En el segundo punto, hermanos, que es desde el versículo 14 al 21. A este le puse ceguera temporal. ¿Por qué? Porque eran personas que sí creían en el Señor Jesús, eran los discípulos. Pero a pesar de eso, también habían cosas que ellos no entendían y no podían ver. Dice así la palabra de Dios. Después de ese suceso que pasó con los fariseos, se fueron de la barca, ¿verdad? Y el versículo 14 dice, habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí, diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veís, y teniendo oídos no oís. Y no recordáis. Cuando partí 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿aún no entendéis? Acá lo que sucedió, hermanos, los discípulos, yo me imagino que fue un momento, el encuentro con los fariseos no fue muy amigable, así que quizás los discípulos pescaron las cosas que tenían, se subieron a la barca y se fueron. Y cuando llegaron allá, se dieron cuenta que ninguno subió el pan. El pan para muchos es muy importante. Yo conozco acá personas que no pueden vivir sin pan. Y como dijo también nuestro hermano Ramiro el domingo pasado, no hay nada más rico que un pan con pescado. Y yo creo que es lo único que ellos comían. Así que se olvidaron del pan, no tenían ni siquiera uno solo. Y bueno, llegaron allá los fariseos, o sea, los discípulos, y yo me imagino que Jesús todavía estaba pensando en esto que sucedió con los fariseos. Y Él les dice a sus discípulos que tengan cuidado con la levadura de los fariseos y los Herodes. Acá paralelamente, recordemos que estos son evangelios sinópticos que cuentan paralelamente la historia, ¿verdad? En el libro de Mateo podemos ver que también se nos agrega otro grupo de personas, que son los saduceos. Entonces tendríamos los fariseos, los de Herodes, que son los herodianos, y los saduceos. Este grupo de personas lo vamos a ver a continuación, porque quiero enfocarme en la levadura. Acá Él les dice que tengan cuidado con la levadura. Para nosotros la levadura es un producto que sabemos que fermenta, que afecta al pan y nos hace un pancito amasado que nos gusta tanto con pescado, ¿verdad? Bueno, pero en ese entonces la levadura se usaba con otro contexto. Se usaba la levadura para representar algo malo, porque como les dije, la levadura afecta a todo. Entonces cuando se habla de levadura, representa la maldad, una influencia corrupta en este caso, o simplemente al pecado, que es lo que no le agrada a Dios. Entonces Jesús le dice, cuidado con ese grupo de personas porque son corruptos, malos y viven en pecado. Ahora, ¿quiénes son este grupo de personas?
Primero los fariseos, ya son populares por nosotros, han estado a lo largo de todo el libro de Marcos. Pero ¿quién eran ellos? Ellos eran un grupo de personas que, para ser sincero, yo los envidio porque ¿cómo se le puede quedar toda la ley, todos los libros en la mente? Yo me aprendo los 10 mandamientos y a los 2 meses se me olvida. Pero ellos sabían todo. Su doctrina, hermano, no era cuestionada. Pero lo que sí era cuestionado era su hipocresía. Como les dije, ya eran sepulcros blanqueados. ¿Y qué quiere decir esto? Que ellos, a pesar de ser eruditos de la escritura, buscaban la salvación por su conducta y por su obediencia. Ellos querían seguir al pie de la letra todos los mandatos y los estatutos que nos decía la ley, ¿verdad? Pero para ellos lograr la salvación tenían algo que era que se creían mejor que el resto de las personas. Ellos siempre miraban en menos a las demás personas. Y un pasaje muy conocido es el de Lucas capítulo 18, que es la parábola del fariseo con el publicano, desde el capítulo 9 hasta el 14. Acá podemos ver un ejemplo que nos pone Jesús de cómo eran los fariseos. Desde el versículo 11 dice cómo oraba el fariseo. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Y acá podemos ver que él dice que el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Los fariseos siempre buscaban ser mejor a los demás y se exaltaban ante Dios en vez de humillarse. Ellos por fuera podían ser los más genios, los más inteligentes, pero por dentro nunca encontraban el real sentido de ser llamado hijo de Dios. Ellos fueron duros, cegados. Y por otro lado tenemos los herodianos. Yo busqué Herodes y salía el rey. Hasta que por ahí encontré herodianos y dije, debe ser herodianos. Entonces los herodianos era un grupo de judíos populares. Yo pensé que también eran religiosos, pero descubrí que decían que era una rama secular. Por decirlo así, ellos no tenían como un grupo religioso, sino que iban más enfocados en la política. ¿Como una junta de vecinos? No, política, como el Boric, una cosa así. Debe haber sido como el rey Herodes era el que gobernaba, entonces este grupo era como el partido de Herodes. Entonces él les advierte que también tengan cuidado, porque probablemente les advierte por las enseñanzas partidarias que tenía este grupo, por la política del rey Herodes. Más allá no encontré. Pero también está este grupo que son los saduceos. Los saduceos era una secta de teólogos liberales. Ellos no aceptaban la inspiración total del Antiguo Testamento. Ellos solamente creían en la Torá. ¿Qué quiere decir el Pentateuco? Los primeros 5 libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Entonces, ellos lo interpretaban a su manera, porque eran liberales. Y como no creían en los demás escritos, tampoco creían en los demonios y en los ángeles. Pero había algo muy particular en ellos, que eran muy influyentes en ese tiempo, porque tenían dinero. Tenían mucho dinero, entonces eran muy influyentes. Entonces Jesús le dice a sus discípulos que tengan cuidado con este selecto grupo de personas. Pero ¿qué hicieron sus discípulos? No entendieron a qué se refería. Ellos pensaban que era porque no habían llevado pan. ¿A qué voy con esto? Acá Jesús los corrige con... Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aproximadamente 8 preguntas.
Acá yo me imagino que Jesús lo está corrigiendo porque ya no entendían. Es como cuando, no sé, el jefe nos llama a nosotros, reunión, saben que pasó esto en el trabajo, ustedes sabían que no tenían que trabajar así, ¿por qué trabajaron así? Como que no tenemos dónde justificarnos y sí, sí, lo siento. O cuando en nuestro caso le decimos a nuestra hija, Florencia, no corras sin zapato porque te vas a caer. Florencia, no corras sin zapato porque te vas a caer. Y la Florencia se cayó. Sí sé, papá, perdón. Yo creo que eran preguntas obvias cuando le dice acá, de los 5.000, ¿cuántas cestas recogieron? 12. De los 4.000, 7. ¿Y todavía no entienden? Todavía no entendían el mensaje que le estaba diciendo Jesús en cuanto a la doctrina de este grupo de personas. Pero Mateo siempre salva. ¿Qué nos dice Mateo? Que al final de esto, los discípulos sí pudieron entender lo que estaba tratando de decirle Jesús, que no se refería a la levadura, sino que se refería a la doctrina. Entonces ese pasaje nos deja claro que los discípulos sí pudieron entender que Jesús le estaba hablando por la doctrina de este grupo de personas. Y ¿saben qué? Yo me pongo en el lugar de los discípulos. Yo digo, pucha, si hubiera estado ahí, quizás tampoco hubiera entendido. Porque ahora que tenemos toda la palabra de Dios, podemos entender con claridad. Pero en ese entonces los discípulos no entendieron. ¿Por qué? Porque ellos estaban cegados. ¿Y por qué estaban cegados? Porque ellos estaban con una preocupación. ¿Y cuál era su preocupación? No habían llevado el pan, ¿verdad? Ellos estaban echándose la culpa, discutiendo por el pan y no entendieron lo que Jesús le había dicho. Entonces, muchas veces nos pasa también a nosotros. Quizás si tú hoy llegaste con una preocupación, vas a estar pendiente de tu preocupación y no vas a estar escuchando el mensaje que Dios tiene para ti. Quizás estás pendiente de tu preocupación y de lejos se escucha al hermano Xavi que está hablando y estás pendiente de la preocupación y no de lo que él nos está comentando. Y déjame decirte, hermano, que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener primeramente la convicción de ver más allá del problema. Nosotros tenemos nuestro problema que nos está cegando y no nos deja ver lo que Dios tiene preparado para nosotros. Pero nosotros tenemos que nublar, cegar nuestro problema y ver más allá. Porque nosotros tenemos un Dios que suple las necesidades de su Hijo y es capaz de librarnos de cualquier problema, de cualquier preocupación. Nosotros debemos confiar en Él y no dejar que ese problema nos abata y nos bloquee de una comunión con nuestro Señor, ¿verdad? En este caso con el mensaje que Él nos tiene preparado o cuando en nuestra comunión íntima con el Señor nos afligen cosas. No tenemos que permitir, sino tenemos que ver más allá. Marcos 4:19 es un pasaje que ya lo vimos hace meses atrás, si no me equivoco, el Eloy nos habló de ese pasaje y nos dice: pero los afanes de este siglo entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Hermanos, si nosotros, como le dije, vivimos preocupados como los discípulos del problema, la palabra de Dios va a ser vana. ¿Por qué? Porque vamos a estar cegados temporalmente. No vamos a poder escuchar la palabra de Dios, va a ser algo inútil, algo ineficaz, va a poner una barrera. Nuestra relación con Dios va a ser cortada por una barrera. Lo que tenemos que hacer nosotros es descansar en el Señor. Quizás muchos llegan con una mochila llena de preocupaciones y piensan que quizás la dejan colgada ahí y entran sin preocupación a escuchar la palabra de Dios, pero no es así. Tú llegas con tu mochila, te sientas con tu mochila, pero un verdadero creyente confía que esa mochila al salir va a estar vacía, porque uno primeramente confía en el Señor, que Él va a liberarte de todas tus preocupaciones, de todos tus problemas, y Él es un Padre, y un Padre da todo por su Hijo, ¿verdad? Pero tenemos que también ser conscientes y entender que no le vamos a dejar toda la responsabilidad a Dios, que Él va a sanarnos, sino que también tenemos que hacernos responsables de nuestro acto
y entender que quizá hay cosas que Dios nos va a permitir tener para corregirnos, porque Dios no es un padre caprichoso ni malcriado que te va a dejar pasar todo, sino que uno también tiene consecuencias. Y los planes del Señor para con uno son siempre perfectos y Él va a actuar de la manera que sea conveniente, no para nuestro bienestar, sino para que cumplamos los propósitos que Él tiene en nosotros. Así que ese es el segundo punto de la ceguera temporal. Y después de esto viene el tercer punto. No sabía cómo llamarle a este punto, estaba difícil, pero me decidí por llamarle el milagro gradual. Saben que yo creo que la Biblia es inspirada por Dios, ¿cierto? Así que yo creo que acá nada está por casualidad, porque me puse a analizar y este milagro solamente se encuentra en el libro de Marcos. Lucas no estaba, Mateo no estaba, estaba solamente en el libro de Marcos. Y la Biblia lleva por título Un ciego sanado. Estábamos hablando de la ceguedad y dije, un ciego sanado, ¿será coincidencia? Y dije, yo no creo. ¿Por qué justo después de esto pone un ciego y no pone un cojo, un tuerto, un paralítico? No, justo un ciego. Dije, en casualidades no creo. Todo es por un propósito, ¿verdad? Y si leemos este milagro dice, luego de que pasó este suceso con los discípulos, habían llegado a Betsaida. Esta Betsaida es otra, no como la que se comenta creo que en 3 capítulos atrás. Una se encontraba al oeste del mar de Galilea y la otra al norte. Eran 2 ciudades distintas. Dice, y le trajeron un ciego, inmediatamente le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima. Y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres a la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Primero hay hartas cosas que analizar acá. Como podemos ver, podemos inferir que este ciego no era ciego desde toda la vida, porque al momento de realizar el milagro dijo que veía a hombres como árboles que andan. Entonces, ¿cómo un ciego que fue ciego toda la vida iba a reconocer un árbol o una persona? Entonces, él ya tenía conocimiento de cómo eran. Segundo, este es un milagro gradual porque, como hemos visto a lo largo de Marcos, Jesús le dijo al endemoniado ganadero que se le fueran los demonios e instantáneamente se fueron. Cuando sanó al sordo mudo, instantáneamente recuperó la vista y pudo... Sordo mudo recuperó el oído y pudo hablar. Cuando sanó al paralítico, instantáneamente este hombre pudo caminar. Pero en este milagro no, porque el ciego no pudo ver de manera instantánea, sino que veía a los hombres como árboles. Entonces, ¿qué dice? Fue un milagro gradual. Y como les decía, no creo que sea coincidencia, pero vamos a ver más un poco después. Porque quiero enfocarme en donde dice que él escupió sus ojos, versículo 23, casi al final. Hace 2 domingos nuestro hermano Cristian nos comentó que el sordo mudo también escupió y que puso sus dedos en su oreja, ¿no es cierto? Esto era como forma de señal porque los sentidos de este hombre, específicamente sus ojos, no veían. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Escupió como señal para que esta persona pudiese entender que algo iba a suceder con sus ojos. No es que lo haya estado insultando, que lo haya estado maldiciendo, no. Simplemente para que esta persona pudiera entender que algo iba a suceder en sus ojos. Y cuando le pregunta qué veía, le dice no, que son hombres que andan.
Y acá no quiere decir que Jesús estaba perdiendo el poder, que no le funcionó su poder y lo sanó a medias. No, simplemente, como les dije, no creo en coincidencias. Debe haber sido por algo más allá, ¿verdad? Entonces, posteriormente a eso, Jesús nuevamente le pone las manos en sus ojos y este hombre vio claramente y lo envió a su casa. Ciertos teólogos dicen que probablemente esta persona le pudo haber hecho caso y no fue a comentarlo, porque hemos visto en otras ocasiones que cuando Jesús realizaba un milagro y le pedía que por favor no lo comentara, la persona iba y le comentaba a todo el mundo que Jesús había hecho eso, ¿verdad? Probablemente en esta ocasión le hizo caso, pero ¿por qué Jesús no quiso que lo supieran los demás? Yo creo que él ya, a pesar de ser Dios, también ya estaba cansado de que siempre por el ruido de la gente vinieran a él los fariseos y le dieran problemas. Entonces él quería que este milagro pasara desapercibido para no llamar la atención en esa ciudad. Y a lo que voy con esto, hermano, es que si nos podemos dar cuenta, cuando Jesús realizó este milagro con esta persona ciega, podemos ver cómo es la forma que Jesús tiene para trabajar con las personas. A una persona que está cegada totalmente, Dios no le va a quitar la venda y va a ser el mejor teólogo y a la otra semana va a estar predicando acá. El cambio que tiene uno en la vida de un creyente es de forma gradual, porque la vida de un cristiano es súper difícil y siempre va a estar el diablo tratando de alejarte, de ponerte barreras. Pero siempre va a estar la palabra de Dios, la comunión con el Señor para tú eliminar barreras, tener esa convicción para poder ver con claridad la vida de un creyente, ¿verdad? Y esa es la forma que Dios tiene de trabajar con uno, de forma gradual, no instantánea. Así que como les dije, nosotros oremos por las personas que están cegados totalmente y también oremos por los que no están cegados totalmente y pueden tener una barrera que no les está permitiendo ver con claridad las cosas de Dios. Oremos por quien no cree y por los que creen, porque siempre van a tener luchas. ¿Oramos? Padre, Señor, en esta hora te damos las gracias porque podemos ver, Señor, cómo tú obras en nuestra vida, Señor, cómo trabajas en la vida de un cristiano, Señor, cómo puedes convertir, Padre, a alguien que no quiere saber de ti, Señor. Gracias porque tenemos la oración, porque tenemos tu palabra, Señor, y a través de tu Espíritu Santo, Señor, que hace la obra para quebrantar cualquier corazón, Padre. Gracias porque tú nos permites, Señor, tener una vida eterna, Señor, no irnos, Señor, con Satanás, con el diablo. Permítenos, Padre, ser unos peregrinos de tu palabra, Señor, compartir tu evangelio y rescatar, Señor, a esas personas que no te pueden ver con claridad, Señor. Ayúdanos también a tener comunión, Señor, a poder compartir tu palabra, Padre, para ayudar a los hermanos que quizás no están viendo con claridad, Señor, puedan ver con claridad, puedan tener una comunión plena contigo, Señor, y trabajar en tu obra, Señor. Sabemos que la mies es mucha y son pocos los obreros. Ayúdanos a estar firmes, Señor, y estar siempre, Padre, tomado de tu mano. En Cristo Jesús. Amén.